Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón de San José. Está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas para te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Felix Schultz, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx y a hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro centro de oración de la parroquia San Simón de San José, que está localizado en 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todo el viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 9 del Evangelio según según San Mateo, y decíamos de que en el Evangelio de Mateo dice que, mas Jesús, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, aquí el Señor Jesús cita al profeta Oseas, porque para el Señor Jesús, la práctica exterior de la ley mosaica tiene menos valor que el culto interior y la compasión. Este es un tema muy familiar a los profetas del Antiguo Testamento. Vayamos a la Escritura. Yo detesto, aborrezco sus fiestas, no me aplacan sus solemnidades. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión, de novillos cebados. Y esto lo podemos leer en Amós, capítulo 5. Frecuentemente, los profetas del Antiguo Testamento han denunciado un culto exterior normalista que está descrito en Levítico capítulo 11, que habla de reglas referentes a la pureza y a la impureza. Y de acuerdo a estas reglas,
es puro lo que puede acercarse a Dios y serle ofrecido por encima de esta pureza ritual. Los profetas y después el Señor Jesús insistirán en la purificación del corazón que aquella significaba, pues este culto exterior formalista y el cumplimiento de los ritos hacía descuidar la justicia y el amor del prójimo, según lo anuncia Isaías en su capítulo 1. Los salmistas pondrán el acento en los sentimientos interiores que deben animar el sacrificio, según lo anuncia el Salmo 40 y el Salmo 50 y el Salmo 51. Y el cronista insiste en el canto litúrgico, expresión de las disposiciones del alma. Después de una discusión con los discípulos de Juan el Bautista por el evangelista Lucas, capítulo 18, sabemos que ellos solían ayunar 2 días cada semana. El propósito era implorar así a Dios a fuerza de lágrimas y sacrificios a que Él acelerase la venida del Mesías y del reino de Dios. Por eso entendemos la respuesta del Señor Jesús cuando le dice que el reino ya ha venido, pues el Mesías ya está aquí. Lo soy yo. Luego, ya no tiene sentido ayunar para aligerar mi venida, sino más bien hay que acogerme a mí en fe, nos dice el Señor Jesús. Notable es que tanto aquí como en Mateo capítulo 22 y en Juan capítulo 13, el Señor Jesús se compara al novio. Con esto, hermano que me escuchas, alude a una imagen que los profetas del Antiguo Testamento habían usado a menudo para indicar a Dios mismo. Dios es como un novio que busca el amor de su pueblo como de su novia. Por ejemplo, Isaías dice al pueblo: tu creador es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Tu redentor será el Santo de Israel. Dios de toda la tierra se llama, porque como mujer abandonada y de espíritu desanimado, te llamó el Señor. ¿Acaso puede él repudiar a la esposa de su juventud? Lo anuncia Isaías en su capítulo 54, Ezequiel en su capítulo 16 y el profeta Oseas en su capítulo 2. Y también lo pueden leer en Cantar de los Cantares. Luego, hermano que me escuchas, en esta primera parte de su respuesta, el Señor Jesús se identifica con aquel Dios novio del Antiguo Testamento. Pero fíjate también en la segunda mitad de su respuesta, cuando dice: tiempos vendrán cuando el novio le será arrebatado, entonces ayunarán. Hermanos, con esto el Señor Jesús se refiere a la época que actualmente transcurre entre su ascensión y su segunda venida, pues en este periodo nuestro novio está lejos, no lo vemos, como lo puede ver en 2 Corintios capítulo 5. Por eso ahora hay que orar y ayunar para implorarle a que acelere su retorno, su segunda venida, para así consumar su reino en su gloria. Así oraban ardientemente los primeros cristianos creyentes.
cuando decían, Maranatá, ven Señor Jesús, como está en Apocalipsis capítulo 22 y 1 Corintios capítulo 16. Así hemos de orar también nosotros los creyentes a diario. Venga a nosotros tu reino. Luego el Señor Jesús compara lo viejo del judaísmo y lo nuevo del cristianismo con un vestido ya gastado y un remiendo aún no encogido, con un saco de cuero ya quebradizo por vejez y vino espumante recién fermentado. Con esto, hermano que me escuchas, indica que es inútil tratar de contrañir o apretar la nueva visión religiosa que él inaugura dentro de los moldes ya desfastados del judaísmo. La vieja ley mosaica era como una camisa de fuerza, un duro pedagogo, nos dice el apóstol San Pablo, del cual Cristo, nuestro Señor, nos ha liberado cuando lo anuncia en Gálatas capítulo 4. Pero le costará mucha lucha al apóstol San Pablo antes de hacer entender esto a los cristianos creyentes venidos del judaísmo, pues estos pensaban que junto con la fe se debía obligar a conversos a observar también la ley de Moisés, como hoy día desgraciadamente lo piensan varias sectas protestantes. Sobre esta lucha puedes leer lo que pasó en Hechos capítulo 15, donde se celebró el primer concilio de la Iglesia Católica, donde el apóstol Pablo, primer apóstol entre los apóstoles, columna de la Iglesia, el primer papa de nuestra Iglesia, pone orden, porque dice ahí en Hechos capítulo 15, que se había formado un tremendo berrinche, una discusión. Y dice Hechos capítulo 15, que cuando Pedro se para, todos guardan silencio. Ahí está el primado de Pedro. Ahí está la primacía de Pedro. Y no lo que dicen los sectarios, que es Jacobo. No, hermano y hermana que me escuchas. Si ustedes siguen leyendo Hechos capítulo 15, después que habla Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, Jacobo secunda todo lo que dice nuestro papa. Eso es una obra, es una señal clarísima de cómo los obispos de la Iglesia secundan lo que dice el papa, porque cuando habla el papa es infalible. No como dicen los protestantes, que nosotros decimos que es impecable. No, el Papa no es impecable, pero sí es infalible. Sin embargo, al final, el Señor Jesús concluye con unas palabras bien curiosas. Cuando dice, vino nuevo en sacos nuevos, para que así ambas se conserven. Pero, ¿qué significa esto? Para que ambos se conserven. Que al lado del cristianismo, el judaísmo debe conservarse. No parece muy probable. Y los comentaristas suelen pasar por alto estas palabras muy, pero muy difíciles. Sin embargo, hermano que me escuchas, creo que, en efecto, así como el texto está ahora, quiere decir que más vale ser un buen judío que no ser nada. Pues si alguien, por la razón que fuere, no puede llegar a ser un cristiano como
como es debido, entonces más vale que tenga alguna otra religión, sea la judía, sea otra, donde al menos se cree en Dios y se busca hacer su voluntad, aunque no se lo recomiendo, porque la única iglesia es la iglesia de Dios. Tú podrás estar en otra iglesia, sí, pero nunca podrás estar en la iglesia que Jesús fundó. Sí, hay 20,000 iglesias, hay 20,000 denominaciones y la mayoría de esas son sectas, pero son la iglesia de Dios. Sí, pero tú me dirás, sí, pero si ahí se alaba y se glorifica a Jesús. Pero la pregunta es, ¿se alaba y se glorifica a Jesús? Sí, pero ¿qué versión? ¿Qué versión de Jesús? Ellos alaban y glorifican a Jesús. Eso hay que verlo muy, pero muy importante, hermano y hermano que me escuchas. Importante. ¿Qué versión de Jesús ellos alaban y glorifican? Bueno, vayamos ahora a Mateo capítulo 9, versículos 14 a 17. Hermanos, el novio es el Señor Jesús. Sus compañeros o pajes de honor no pueden ayunar porque los tiempos mesiánicos, simbolizados en el banquete de bodas, han comenzado. El Señor Jesús dice a sus discípulos, ya ayunarán, haciéndose eco de esta indicación. La iglesia concreta en cada época las formas de ayuno convenientes. La ley mosaica prescribía fechas de ayuno. La más señalada era el día de la expiación o el Yom Kippur, como se conoce ahora entre los judíos, que está relatada en Números capítulo 29. Moisés había ayunado en Éxodo capítulo 34 y el profeta Elías había ayunado en Primera de Reyes capítulo 19. Y el mismo Señor Jesús ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio público en Lucas capítulo 4. Ahora, para los cristianos, la iglesia señala que todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstenencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo, según lo dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 1251. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno, a todos los mayores de edad. Es decir, hermano que me escuchas, que hayan cumplido 18 años hasta que hayan cumplido 59 años, como está el catecismo en su numeral 1252. Ahora, el apóstol Mateo subraya la continuidad entre la vieja economía de la salvación y la nueva, porque esta no encaja con los elementos caducos de la vieja. El Señor Jesús establece algo totalmente nuevo cuando dice, no piensen que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y lo dice en Mateo capítulo 5. Hermanos, Jesús
puesto que es Dios, asume las prerrogativas de Dios, mostrándose como dador de la ley mosaica. La lleva a cumplimiento aportando con autoridad divina su interpretación definitiva. No anula los preceptos de la antigua ley mosaica, sino que los lleva a la perfección. El Señor Jesús no destruye la ley mosaica, ni la consagra como intangible, sino que le da una forma nueva y desentraña lo que tiene de perenne, llevándola así a su plena realización o cumplimiento. Ningún detalle de la ley mosaica escapa a esta perfección. El amor, hermano que me escuchas, resumen de la ley mosaica, es la meta o cumplimiento de la ley mosaica según Romanos capítulo 8. El primer milagro, que es el del paralítico, tiene semejanza al primero del capítulo 8, que es el del leproso, pues ambos tratan de un impuro curado. Pero donde en el caso del leproso se trataba solo de una impureza exterior, en el del paralítico, su enfermedad exterior es señal de una impureza más fundamental e interior, la parálisis de su vida espiritual por el pecado. Por eso, hermano que me escuchas, el Señor Jesús, antes de curar el efecto exterior, quiere erradicar el mal interior. Por eso dice, tus pecados te son perdonados. Pero, muy correctamente, los fariseos se escandalizan y dicen, este dice blasfemias, pues nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, como lo dice Marcos en su capítulo 2. Por eso tienen toda la razón. Así lo enseña la Escritura. Por ejemplo, lo pueden leer en el Salmo 32. Pero Jesús no niega esto. Al contrario, hermano que me escuchas, al contrario, al curar al enfermo, prueba que, en efecto, su palabra contiene esa fuerza divina para perdonar los pecados. Por tanto, se debe admitir que Él es Dios, a quien la Escritura le reserva el poder soberano de perdonar los pecados. Tanto más importante, pues, es la aclamación de los presentes que glorifican a Dios porque Él había dado tal poder a los hombres. Fíjate, hermano que me escuchas, fíjate, no dice a este hombre Jesús, sino dice a los hombres en plural. Con esto, el evangelista Mateo ya alude al poder de absolver en su nombre, que Cristo dará a sus ministros de la iglesia, que son todos los sacerdotes ordenados, y que ha de continuar en nuestra confesión sacramental, cosa que ha de inspirarnos gratitud y alegría por un don tan bondadoso del Señor Jesús a su iglesia. Pero vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Hermanos, cuando le trajeron a Jesús a un paralítico postrado en una camilla, Jesús se dirige a la parálisis física
Jesús no se dirige a la parálisis física. Él se dirige a una parálisis distinta. La parálisis espiritual del alma. Cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Y después los sana de la parálisis del cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos? ¿Qué es? Que la sanación espiritual es más importante que la sanación física. Ahora, el Señor Jesús no realiza la curación del cuerpo solamente, sino la de todo el hombre, ya que la creencia del judaísmo, las enfermedades se consideraban como la consecuencia de un pecado, según Juan capítulo 5. Ante las murmuraciones de los escribas judíos que pensaban, este está blasfemando. Entonces el Señor Jesús les hace ver que, puesto que tiene poder para curar los efectos del pecado, que es la enfermedad, también puede curar la causa. Esto es, hermano que me escuchas, perdonar el pecado. Después, Cristo entregó este poder a sus sacerdotes en la Iglesia Católica cuando dice, a quienes perdone los pecados le quedarán perdonados y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. En Juan capítulo 20, que son, por tanto, instrumentos de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El milagro de la hija de Jairo tiene semejanza con la del criado de centurión en Mateo capítulo 8, pues en ambos casos la curación se realiza no por la fe del enfermo mismo, sino por la fe de otra persona que intercede por él. Importancia incalculable de nuestra oración confiada en favor de otros que sufren o que tienen falta de fe. Por lo demás, hermano que me escuchas, el que el Señor Jesús la resucita a la vida es otra prueba de su divinidad. Pues en el Antiguo Testamento, Dios mismo había dicho, yo doy muerte y vida, yo hierro y curo, yo hiero y curo, y no hay quien libre de mi mano, como lo anuncia Deuteronomio en su capítulo 32 y Primera de Samuel en capítulo 2. Luego, hermano que me escuchas, solo Dios tiene poder sobre vida y muerte. Al resucitar a la muchacha, el Señor Jesús manifiesta tener ese poder. Por lo tanto, Él es Dios. La curación de la hemorroísa manifiesta la fuerza del Espíritu Santo Consolador, que irradia del Señor Jesús como de un dínamo cargado de energía eléctrica. Al solo tocarlo, o tocar siquiera sus vestidos, le salta una chispa que cura. Léalo en Marcos capítulo 5. Esta fuerza sanadora del Señor Jesús nos la hace experimentar todavía ahora a nosotros los creyentes, cada vez que le toquemos con fe a Él mismo en los sacramentos. Entonces, nosotros somos como la hemorroísa,
avergonzados y necesitados, que nos ponemos en fe bajo la fuerza transformadora que irradia del Señor Jesús resucitado. Lo pueden leer en Hechos, capítulo 2. Pero vayamos a Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Hermanos, con dos milagros se muestra una vez más la necesidad y la eficacia de la fe. Jairo era un hombre importante y se postró ante el Señor Jesús. Su actitud nos ayuda a comprender el valor como manifestación de fe, de respeto y de amor, de los gestos de reverencia en los actos litúrgicos, especialmente ante la Sagrada Eucaristía. El Señor Jesús afirma que la niña no ha muerto, sino que duerme. Él sabe que está muerta, pero quiere dejarnos a claro que para él no hay más muerte que la del eterno castigo en el infierno. Los dos últimos milagros, el de los ciegos y el del mudo endemoniado, prefiguran la situación actual de nosotros, todos los creyentes, pues por nuestra falta de fe somos ciegos, como lo anuncia Juan capítulo 9, Mateo capítulo 15, que necesitamos gritar duro al Señor: ten piedad de nosotros, hijo de David, para que Él nos haga ver la claridad indudable de su fe. Pero una vez que Cristo haya dado esta luz plena de su fe inquebrantable, entonces viene la segunda dificultad, que es la cobardía de nuestra mudez, que es no hablar del Señor Jesús, que es no dar testimonio de la fe que Él nos dio, que es callarnos ante todo el mundo su mensaje salvador. Hermanos, esa es la mudez que el diablo nos inspira, y esa es la mudez que hemos de romperla. El Señor Jesús mismo ha de curárnosla. Así como estos dos milagros se preparan en el capítulo 10 con el discurso apostólico y su misión de predicar, terminemos apuntando cómo, pues, después de la primera enseñanza de Jesús en el capítulo 5 al 7 y estos 10 milagros en los capítulos 8 y 9, la reacción de fe en el público es ambigua. Por un lado, las masas populares parecen acoger a Jesús reconociendo en él un retorno a las épocas gloriosas de los profetas de antaño, a quienes Dios se manifestaba. Jamás se ha visto cosa semejante en Israel, decían los judíos. Por otro lado, hermano que me escuchas, están los líderes del pueblo que empiezan ya a rechazar a Jesús, alegando que él obra por el poder del príncipe de los demonios. Así será siempre, en pro o en contra. Nadie podrá quedarse indiferente ante el Señor Jesús. Nadie. Pero vayamos a Mateo capítulo 9,
versículo 27 al 38. Hermanos, el Señor Jesús no acepta sino con reservas el título de hijo de David, título mesiánico corriente. La profecía se apoya en una contraposición. No es David quien edificará una casa o templo a Yahvé, sino que será el Señor Yahvé quien hará una casa o dinastía al rey David. La promesa se refiere a la pertenencia de la línea davídica en el trono de Israel. Después de Salomón, el rey deja entrever un descendiente privilegiado. Es el primer eslabón de cadena de profecías sobre el Mesías, que es hijo de David. Y esta implicaba una concepción demasiado humana del Mesías. Jesús prohíbe a los ciegos que divulguen la noticia. Y San Jerónimo explica que aquellos hombres difundieron el suceso no porque se negaban a obedecer a Cristo, sino porque no encontraron otro modo de expresar su gratitud. El Señor Jesús se llenó de compasión ante la situación del pueblo. La versión griega es muy expresiva, porque dice, se conmovió en las entrañas la consideración de las necesidades espirituales del mundo. No debe llevar a una infatigable y generosa labor apostólica. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, donde se lee: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, dice el Señor Jesús a sus discípulos, antes de enviarlos a continuar su misma obra. El discurso sobre la misión se introduce del mismo modo que el sermón de la montaña. La palabra y la acción del Hijo de Dios se vuelven fuente de la palabra y de la acción de sus creyentes. Lo que él había dicho y ha hecho es lo que los discípulos seguirán diciendo y haciendo. La misión es única. Es la del Padre, que envía al Hijo de Dios a los creyentes para que en su fraternidad y entre ellos lleguen a ser hijos. Los discípulos, después de él, están llamados a transmitirla en el espacio y en el tiempo. Porque cuando él nos dice, como el Padre me envió, también yo os envío, en Juan capítulo 20, la historia es historia de la misión. El único amor, que es la vida de todo, impulsa al Padre hacia el Hijo de Dios y el Hijo de Dios hacia el Padre.
Pero el Hijo no puede amar al Padre si no ama como Él a los creyentes. Por eso va hacia ellos, para volverlos a conducir del exilio a la casa materna. El apóstol, por su parte, es impulsado por el mismo amor. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Mediante la fraternidad, cada uno se hace hijo, amando a los hermanos y a los creyentes. Ama al Padre, cuyo amor es amor al Hijo, y en él todos sus hijos. La misión, hermano que me escuchas, reconstruye la unión de los creyentes con el único Hijo del Padre. La Trinidad, que está en el cielo, se realiza sobre la tierra en el amor recíproco, hasta cuando Dios sea todo en todos, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Entonces, el Señor será uno sobre toda la tierra, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 14, que finalmente se convertirá en el reflejo de la gloria, su única gloria, la gloria de tanto del Padre como del Hijo. El apóstol Mateo reúne en el discurso sobre la misión también lo que los otros sinópticos dicen sobre la identidad del discípulo y sobre su vocación. La vocación y la misión están siempre unidas. Mi vocación como hijo se realiza en la misión hacia los hermanos y creyentes. El nombre es siempre relación con el otro. Estos versículos relacionan la misión de la iglesia con la de Jesús, que se cumple en el anuncio del reino de Dios y en el cuidado del creyente. Y tiene su fuente en la compasión. La mies está madura. Es impelente que haya obreros para que la recojan, para que no se pierda. Pero para eso, hermano que me escuchas, hay que orar. Hay que entrar en comunión con el Padre para llegar a ser hijos y ser enviados a los hermanos y creyentes. Jesús, hermano que me escuchas, es el primer apóstol, el Hijo de Dios enviado a los creyentes por la compasión del Padre Celestial. La iglesia es apostólica, no solo porque tienen en los apóstoles y a través de ellos en Jesús, al primer apóstol, su propio origen, sino también porque está constituida por hijos y creyentes que se mantienen enviados a los hermanos. Como el apóstol Pablo, todo creyente está impulsado hacia los lejanos por el mismo amor de Cristo, que dio su vida por todos nosotros los creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Y en el versículo 35 se lee que Jesús recorría. Hermanos, Jesús es itinerante. Su naturaleza como hijo de Dios
lo lleva hacia los hermanos y creyentes. Él mismo es el camino que va en busca de los perdidos para volverlos a conducir a la verdad y a la vida. El Señor Jesús que camina es modelo del creyente, enviado por Él y con Él. Su recorrido no es un divagar turístico, ni mucho menos espiritual. Es la peregrinación hacia la casa del Padre, que realiza en busca de cada hermano. Su modo de viajar es ciertamente como el que él prescribe a los 12 apóstoles, en forma gratuita y pobre, como lo anuncia Mateo en su capítulo 10. Antes de instituirlos con las palabras, los entrena con su ejemplo. Todas las ciudades de aldeas, decía el apóstol Mateo, todas las ciudades de aldeas, en todo lugar, grande o pequeño, donde quiera haya un hombre, hay un hermano. Ninguno es insignificante. Enseñando en las sinagogas, decía el apóstol Pablo. Jesús, como lo hará después el apóstol Pablo, comienza su apostolado en la sinagoga. Jesús, como lo hará después el apóstol Pablo, comienza su apostolado en la sinagoga. Y lo estoy repitiendo otra vez para hacerlo más claro. De allí la palabra sale a los caminos del mundo, hasta los confines extremos de la tierra. ¿Y qué hacían ellos? Lo hacían proclamando, dice la Escritura. Existe un bando, una proclama, un mensaje que hay que dar a conocer. ¿A conocer qué? Nos dice la buena Escritura, la Sagrada Escritura nos dice la buena nueva del reino. Y esta buena nueva del reino es la buena noticia de que ha llegado el reino del Padre, donde todos somos hijos y nos amamos como hermanos y creyentes. Es lo que Jesús ha proclamado sobre el monte de las bienaventuranzas. Y dice la Escritura que Jesús iba sanando. Es lo que Jesús hizo al bajar del monte. La palabra está siempre unida a la terapia, que quiere decir respeto, que quiere decir veneración, que quiere decir cuidado. El evangelio es una logoterapia. La palabra, al devolvernos la dignidad como hijos, es el primer cuidado para sanarnos de nuestros males. Y dice el apóstol Mateo que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, el hombre tiene muchas enfermedades que lo hacen estar mal. Tiene muchas dolencias que lo hacen moribundo, que lo hacen débil, que lo hacen incapaz de estar erguido. Y en el versículo 36 se lee, al ver la muchedumbre. Hermanos, el ojo del Señor es su juicio, muy diferente del nuestro. Él, que tiene el corazón bueno, tiene solamente juicios de salvación. Y dice el apóstol Mateo que el Señor Jesús sintió compasión
En griego existe un verbo que deriva de plasma, que significa entrañas, útero. Es la cualidad materna del amor de Dios. Nuestro mal mueve sus entrañas hasta compadecer o padecer con nosotros el mismo mal. Y dice que estaban cansados y abatidos. En griego dice lacerados y postrados en tierra. Hermanos, el hombre, al apartarse de Dios, es lacerado, es dividido en sí mismo y separado de todos, y oprimido, aplastado hasta el suelo, incapaz de estar derecho. Y dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. El pastor conduce a los prados de las fuentes de agua. Lo anuncia el Salmo 23, Ezequiel capítulo 34, Juan capítulo 10. Sin él, la oveja muere. En la Biblia, el rebaño es el pueblo y el pastor, Dios mismo. Y además, los jefes del pueblo, como representantes suyos, lo que mueve la compasión al Señor Jesús es la comprobación de la miseria de estas ovejas, destinadas al matadero. Y en el versículo 37 se lee: entonces dice a sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesús hace partícipes de su compasión a aquellos a quienes enviará en misión. Y dice que Mies decía: la mies es mucha. El mal no es el lugar de la desesperación, sino de la alegría de la cosecha. En efecto, hermano que me escuchas, precisamente en la miseria se vive la misericordia. El gran don de Dios, que es Dios mismo. El juicio final es visto como la cosecha, que pone a salvo la mies y al mismo agricultor. El juicio de Dios es salvación nuestra, pero también suya, porque Él no puede aceptar que sus hijos se pierdan. Él se realiza en la historia mediante la misión del Hijo de Dios y de los que la continúan. La misión, hermano que me escuchas, es al mismo tiempo sembrar y cosechar. Quien siembra se encuentra con quien cosecha. Lo anuncia Juan capítulo 4. En efecto, quien siembra misericordia obtiene misericordia. Lo anuncia Mateo en su capítulo 5. La humanidad es mies madura por el don de Dios. No se esperen tiempos mejores. El pecado es lugar de perdón. La perdición es lugar de salvación. Todos los hombres, desde siempre, son hijos de Dios, pero ninguno lo sabe. Este es el momento para que uno se lo muestre en su compasión como hermano y creyente. Los obreros son pocos, se lee en Mateo. Hermanos, Jesús es el primer obrero que obra para con los hermanos con la misma misericordia del Padre.
espera colaboradores, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Dios se sirve de nosotros por dos motivos. Primero, porque al colaborar con Él, nos hacemos como Él. Y al hacernos creyentes, estamos salvos, porque nos volvemos hijos. Por eso, todo creyente está llamado a ser apóstol. Segundo, porque nuestra fraternidad, los otros acogen al Espíritu del Padre y pueden a su vez hacerse sus colaboradores con respeto a otros. Y así se continúa hasta cuando todos los hombres realicen su nombre como hijos, viviendo como creyentes. Y en el versículo 38 se lee: rogad pues, hermanos, si la mies es mucha y los obreros pocos, Jesús no concluye. Trabajen mucho. Les dice el Señor Jesús. Trabajen mucho. Eso tampoco lo concluye el Señor Jesús. En otras palabras, Él no concluye que nos está diciendo todas estas cosas de trabajar mucho. Él no lo concluye. En cambio, pide que se suplique al Padre, Señor de la mies, que nos traiga obreros. Solo la comunión con Él y el don del Espíritu Santo, como lo anuncia Lucas en su capítulo 11, nos hace hijos como el Hijo de Dios, libres de nuestras falsas seguridades, como lo anuncia Lucas capítulo 9, capaces de cumplir su misión misma, la misma misión que el Señor Jesús nos ha encomendado a nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo segmento. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.